Amén, amén, mis amados. Gloria al Señor. Bienvenidos en esta mañana. Qué bueno que te puedas conectar en esta hora para recibir el mensaje del Evangelio, para recibir la palabra del Dios vivo, del Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Prepara allí tu corazón, pídele al Señor en esta hora que realmente su palabra traiga ese alimento fiel para tu espíritu, que te fortalezca, que te llene, que el buen espíritu de Dios sea en esta hora glorificándose grandemente sobre tu vida y que en estos momentos sea la presencia de Dios fluyendo en cada uno de nosotros. Ahí damos gracias, ahí damos toda la gloria y toda la honra. Yo quiero que tú pienses por un instante en estos momentos. ¿Cómo consideras tu vida? Si consideras tu vida como alguien que se siente fortalecido todos los días de tu vida, o eres alguien débil ante la vida, ante las circunstancias, ¿sí? La cuestión acá no es de creerlo, sino de sentirlo realmente en nuestro espíritu, de sentirlo realmente en nuestro corazón. A veces nosotros nos comportamos demasiado débiles ante las situaciones que se están presentando a diario en nuestras vidas, pero es bueno tener esa debilidad, es bueno sentirse de esta manera. Yo quiero que miremos a la luz de las escrituras esto, si tú eres alguien débil o eres alguien fuerte. Y cuando digo si eres alguien débil o alguien fuerte, si eres alguien débil, ¿cierto? Para que el Señor se fortalezca en medio de tu debilidad, o eres fuerte en tus propias fuerzas sin confiar en Dios, sin depender de Dios plenamente. Por eso quiero que mires allí la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Mira lo que dice allí la palabra. Segunda carta a los Corintios, vamos a mirar el capítulo 12, el verso 9. Mira lo que dice la escritura acá. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entendamos lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Este contexto nos habla literalmente sobre el aguijón que había sido colocado en la vida de Pablo a causa de que él había sido llevado hasta el tercer cielo. Y para que él no se vanagloriase, para que no se exaltase desmedidamente, él mismo dice que le fue enviado un mensajero de Satanás para que le abofeteara, es decir, para que sencillamente su carne no se hiciese fuerte y se olvidara de lo que él había recibido o la visión gloriosa que él había recibido allí en el cielo. Y él ora a su Padre, él ora a nuestro Padre de gloria diciéndole que le quite ese aguijón. Y el Señor le respondió y le dijo, bástate mi gracia. En un mensaje anterior hablábamos específicamente de ese aguijón, pero hoy no queremos hablar del aguijón como tal. Lo que él está diciendo acá, él es que el Señor le estaba diciendo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, ¿cierto? Entonces la palabra deja ver que sí hay debilidades efectivamente en nuestras vidas, que sí hay debilidades que sencillamente, sí, pueden estar dentro de nosotros, pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que tú permitas que el Señor se haga fuerte en medio de esa debilidad. El problema es cuando tú te sumerges en tus debilidades y cuando no le permites al Espíritu Santo de Dios obrar en tu vida y darte cuenta de que Él te puede fortalecer, porque Él decía acá, ya le había entendido claramente que de buena gana se gloriaría más bien en sus debilidades para que sobre él reposara el poder de Cristo. Ese es el objetivo, que en medio de cualquier debilidad que haya en nuestras vidas repose sobre nosotros el poder de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que queremos mirar en esta hora es cómo una persona débil se manifiesta y no deja realmente, ¿sí?, que Dios obre sobre su vida. Entonces, vamos a mirar a la luz de la escritura de eso. ¿Cuáles esas características de una persona débil que no está confiada, que no está sujeta a la voluntad de Dios, que no está esperando fielmente en el Señor a que Dios sencillamente se glorifique? Por eso quiero que mires conmigo Números 14, el verso 1. Ve allí conmigo
a la escritura. Números 14, el verso 1. A ver qué nos dice allí la escritura. Mira lo que dice acá la palabra. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche, ¿cierto? Porque estaban en ese lloro, en ese lamento. La palabra deja ver aquí claramente, ¿sí? Que ellos, después de que habían enviado los 2 espías a inspeccionar la tierra, ¿sí? Al dar el reporte, esos 10 espías que dijeron, no, la tierra es demasiado grande, pero está llena de gigantes, vamos a morir en manos de ellos, y no creyeron fielmente a la palabra que el Señor estaba entregando. Es decir, el Señor estaba diciéndoles con anterioridad, yo voy a estar con ustedes, yo voy a ir delante de ustedes, pero el pueblo no fue capaz de creer. Cuando reciben ese reporte, entonces dice allí en el verso 1, lo leo nuevamente en Números 14, entonces toda la congregación, ojo con lo que dice ahí, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo, que dice aquí la palabra, lloró aquella noche. ¿Qué hizo el pueblo? Lloró aquella noche. ¿Qué hacen los débiles? Los débiles gritan y lloran por su condición. Eso es lo que la palabra me está mostrando. Dios les dice, voy a estar con ustedes, voy a ir delante de ustedes, yo ya les he entregado esta tierra les pertenece. Pero dice ahí que toda la congregación lloró y gritó precisamente por su condición, por la manera en que estaban allí, porque ellos creían que iban a ser obviamente derrotados por esos pueblos enemigos. Cuando hay alguien que reconoce su debilidad pero confía en Dios, esa persona sabe perfectamente que Dios lo va a llevar hasta el final y que definitivamente el Señor se va a glorificar en su vida. Si el pueblo de Israel hubiese creído de una manera diferente a lo que el Señor obviamente estaba mostrando allí, posiblemente se habrían podido dar cuenta de que el Señor les iba a entregar la victoria, pero el débil solamente llora, grita, mira su condición, no está fortalecido en el Señor. Por eso el texto inicial que leíamos, el apóstol Pablo decía, sí, por tanto de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que sobre mí repose obviamente el poder de Cristo, para que cuando Él era débil entonces fuera fuerte, pero fuerte no en Él, fuerte en Cristo. ¿Cuántas veces tú te has hallado en la condición en que lloras, en que gritas por lo que está pasando, en lo que está sucediendo, y te encierras tanto en eso que no estás confiando en lo que Dios te ha dicho, en la promesa en que el Señor ha hecho sobre nuestras vidas? Por eso también te decía en un comienzo que es normal que haya debilidades, sentirnos débiles en algún momento, pero el problema en qué radica, en no confiar, en no depender plenamente del Señor, en no esperar en Él, en sus promesas. Y Dios ya les había prometido que les iba a entregar esa tierra, pero ellos no confiaron, solamente lloraron, gritaron, dieron voces en aquella noche. ¿Cuántas veces tú te has encontrado en esa condición? Cuando yo digo eso, es desesperado totalmente. O sea, estás mirando solo lo que está en tu entorno, estás mirando solo lo que está a tu alrededor, y eso hace que llores, que gimas delante del Señor, pero no para confiar en Él, no para depender de Él, sino lamentando la condición en la que sencillamente te estás encontrando. Ahí nosotros tenemos entonces un gran problema, mi amado. Estamos dependiendo fielmente del Señor, estamos dejando que el Señor obviamente se glorifique, se haga fuerte en medio de nuestras debilidades. En el libro del profeta Joel, el capítulo 2, Joel 2, el verso 12, mira lo que dice la palabra. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Amén y amén. ¿Qué está diciendo aquí el Señor al pueblo? Conviértanse ustedes al Señor, a mí, de todo su corazón, con ayuno, lloro y lamento. El lloro y el lamento viene solamente en muchas ocasiones por la condición, pero no porque la gente quiera volver su corazón realmente a Dios.
no porque quieran colocarse a cuentas con Dios, no porque quieran depender de Dios. El Señor estaba diciéndoles acá, vengan a mí, en otras palabras, colóquense a cuentas, dejen de rasgar, ¿cierto? Su garganta, sus lágrimas y más bien rasguen su corazón, porque ¿qué hacía el pueblo? Rasgaba sus vestidos, rasgar los vestidos era una señal de indignación, de dolor, y posiblemente en el texto que leímos allí en el libro de Números, el pueblo estaba en esa condición, o sea, lloraba, lamentaba su condición, pero que era lo que tenían que rasgar, su corazón delante de Dios, diciéndole, Señor, ayúdanos, dependemos de ti solamente, sabemos que tú eres el único que puede hacer que podamos poseer esa tierra prometida. Y el Señor está diciendo acá y está aclarando, es que yo soy misericordioso, yo soy clemente, ¿cierto? Y dice, tardo para la ira, grande en misericordia, que se duele del castigo. Qué impresionante lo que está diciendo acá la Escritura. Dios se duele del castigo, o sea, Él no se complace en el castigo. Él quiere un pueblo arrepentido que vuelva su corazón a Él, pero la debilidad en los seres humanos no los lleva a rascar su corazón, no los lleva a llorar por su condición, ¿cierto? Y es su condición delante de Dios, es su condición en el contexto de Números de no tener esa fe suficiente para creer que Dios se podría glorificar. Así que los débiles se la pasan gritando y llorando por su condición, pero no para que Dios se glorifique, no para que Dios les perdone, sino solamente mirando su entorno y su condición. Y ahí tenemos un gran problema, mi amado, y es que no le permitimos al Espíritu Santo, obviamente, que nos ayude en medio de esa debilidad. Era normal que el pueblo estuviese atemorizado allí en Números, claro, pues ya el reporte era que habían gigantes, pero recuerda que solo Josué y Caleb fueron capaces de creer, o sea, era de que el pueblo hubiese tenido el espíritu que había en Josué y Caleb, que creían fielmente que el Señor les podía librar y que les podía entregar esa tierra prometida. En Números 14, el verso 2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Mira lo que dice acá, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. El débil, mi amado, se queja sea cual sea su condición. ¿Por qué te digo esto? Porque el Señor ya los había sacado de la tierra de Egipto. 10 plagas habían venido. 10 plagas que jamás tocaron el campamento de los israelitas. 10 plagas que solamente estuvieron en el pueblo egipcio. Mientras había oscuridad total sobre los egipcios, en el campamento israelí estaban de día completamente. Mientras el campamento o el pueblo egipcio estaba lleno de ranas, no sucedía absolutamente nada en el campamento de los israelitas. Dios siempre marcó una diferencia. Pero pese a todo lo que ellos habían visto, que habían salido con mano poderosa, que habían salido con riquezas de Egipto, que el Señor había abierto el mar en dos para que ellos pudiesen cruzar en seco, porque eso fue un acto milagroso, maravilloso de parte de Dios. Y para ponerle más expectativa a ese acto, sucedió en la noche. Entonces ellos salieron de Egipto, se encontraron frente al Mar Rojo, detrás de ellos venían los egipcios con el faraón y Dios inmediatamente abre el mar en dos. Recuerda que la nube iba delante de ellos y esa nube en la noche era una columna de fuego que iluminaba totalmente y el mar se abrió en dos. Y la palabra me dice que el pueblo cruzó en seco. No es que hubiesen caminado sobre las aguas, literalmente se crearon dos paredes a su alrededor, una a la derecha, una a la izquierda, y ellos iban cruzando totalmente en seco. Eso era un acto maravilloso. Y hasta que no cruzó el último del pueblo de Israel, sencillamente las aguas no volvieron contra los egipcios y los ahogaron. Pero Israel cruzó en seco. Entonces ellos habían visto la gloria de Dios, ellos habían visto obviamente la manifestación del Señor, Dios se había glorificado grandemente en sus vidas, ellos habían visto cómo el Señor estaba con ellos, pero pese a todo eso, ellos se seguían quejando, y el verso 2 lo evidencia. Dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos
en la tierra de Egipto. ¿Qué estaba pasando por la cabeza de ellos? O sea que ellos preferían haberse quedado allí en Egipto, ellos prefirieron en algún momento haberse quedado en esa circunstancia, en ese momento, que venir sencillamente a los pies de su Señor, caminar con Dios, caminar en esa fe. Sabes que el débil, sea cual sea su condición, siempre se está quejando. Para ese débil nada es bueno, para ese débil nada se manifiesta. Ese débil día tras día se queja por lo que está pasando, por lo que está sucediendo en su vida. No ve la gloria de Dios en lo absoluto. Ellos se habían olvidado de la gloria anterior. Ellos se habían olvidado de todo lo que Dios ya había hecho. ¿Será que tú y yo somos de los que nos olvidamos en algún momento de las cosas que el Señor sencillamente ha hecho sobre nuestras vidas? En el libro de Santiago, el capítulo 5, míralo allí conmigo, el verso 9 dice lo siguiente, Santiago 5, verso 9, y dice la palabra del Señor así. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Y ese contexto en el que está hablando la palabra ahí es que el Señor está llevando a la iglesia a orar, a depender de Dios, no a quejarnos los unos contra los otros. La palabra está mostrando allí en el texto que estamos analizando en Números que qué estaban haciendo los israelitas quejándose por su condición. ¿Cuántas veces seguirás quejándote delante de Dios? ¿Cuántas veces seguirás quejándote delante de tus hermanos, aún de tu propia familia? ¿Cómo estás demostrando realmente la fe que tú estás colocando en el Señor? Por eso hoy estamos hablando del débil. Y vuelvo y te repito, el problema no es sentirte débil, el problema es sentir esa debilidad y no venir a Cristo, al Señor, para que Él se haga fuerte realmente en medio de tu debilidad. Si el pueblo de Israel hubiese actuado de una manera contraria, como lo hizo Josué y Caleb, sencillamente el Señor habría obrado. Pero ¿sabes una cosa? De ahí en adelante el Señor dijo, ok, como no creyeron en mí, como no creyeron a mi palabra, pues vagarán 40 años en el desierto. Ya la promesa estaba ahí cerca, pero ahora el Señor decía, estarán 40 años en el desierto y ninguno de los que saqué de Egipto, a excepción de Josué y Caleb, entrarán en la tierra que les he prometido. Y así fue, todos empezaron durante esos 40 años a morir, a quedar tendidos en el desierto, porque fue un pueblo incrédulo, porque fue un pueblo que no reconoció que sí era débil en sus propias fuerzas, pero que tenían al Dios Todopoderoso delante de ellos y que Él era el único que podía llegar a hacer algo en la vida de ellos para entregarles esa tierra prometida. Vuelve allí a Números, el capítulo 14, mira el verso 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿Qué hace el débil? Lo que acabamos de leer. El débil culpa a Dios por su condición. ¿Qué dijeron ellos? ¿Por qué nos trae Jehová? Ellos estaban diciendo, fue Dios el que nos trajo a este desierto. Fue Dios el que nos trajo acá para morir. Tú te la pasas culpando a Dios por lo que sucede en tu vida. Tú te la pasas culpando al Señor por todas las circunstancias que están a tu alrededor. ¿Por qué no das gloria a Dios aún en medio de la prueba? La palabra dice que la prueba de vuestra fe produzca paciencia. Es decir, Dios puede estar probando tu fe, pero esa fe debe producir en ti paciencia. Puedes esperar plenamente en el Señor, puedes esperar plenamente en Dios. Saber que el Señor se va a glorificar, saber que el Señor va a hacer la obra, pero muchas veces nos las pasamos culpando a Dios, culpando al Señor precisamente por nuestra condición. Los momentos de prueba solo son permitidos por Dios para que nosotros podamos ver su gloria y para que día a día podamos depender plenamente del Señor. Para eso son los permitidos esos momentos de adversidad, esos momentos de prueba. Y debemos mantenernos firmes en la fe en Cristo Jesús. No culpes a Dios por tu condición. No culpes a Dios por lo que está pasando. Dale gloria y honra al Señor por lo que está sucediendo. Cuando los mensajeros acudieron al Señor Jesucristo a avisarle que Lázaro estaba enfermo, que fuera Él para que le sanara,
El Señor dijo, no se preocupen, esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios. Y así sucedió, y aunque el Señor llegó cuando Lázaro ya había muerto, habían pasado 3 días, pues esa enfermedad era para la gloria de Dios, porque Él iba a resucitar a Lázaro de los muertos. No podemos seguir culpando sencillamente al Señor de nuestra condición, de lo que está pasando, de lo que está sucediendo. No es así, mi amado. Necesitamos esperar en Él, entender el propósito de Dios, saber que tu vida realmente está en las manos del Señor. Mi vida está en las manos de Dios. Yo descanso fielmente en el Señor. Hay situaciones adversas, hay situaciones en nuestras vidas que quisiéramos que fueran distintas, pero lo único que hace el Señor en nosotros es colocar esa esperanza, esa fe, mediante la cual nosotros nos mantenemos firmes y esperamos solamente en Él. Pero ellos estaban culpando a Dios y estaban diciendo, ¿por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y a nuestras mujeres y a nuestros niños? Dios es un Dios perfecto y en su perfección, en su soberanía, Él sabe cómo hace todas las cosas sobre tu vida. Lo único que tú debes hacer es descansar en Él. Y así como el apóstol Pablo le había pedido a Dios y le había dicho al Señor que quitase ese aguijón de él, el Señor le había respondido esas 3 veces, bástate mi gracia porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. O sea, solo era esperar en el Señor, solo era depender de Dios, solo era decirle al Señor, aquí estoy contigo, Señor. Y que Dios mostrara su gloria como la iba a mostrar con la nueva generación que nació durante esos 40 años, que fue la generación con la que Josué pudo poseer la tierra prometida. Era una generación diferente, era una generación que amaba a Dios, que temía a Dios, que creía en el Señor, que confiaba en Él. Los pueblos enemigos seguían siendo exactamente los mismos. Seguían siendo ciudades amuralladas, fuertes, pero ahora en Josué y esa nueva generación había algo diferente y era que creían en el Señor, dependían de Él, no dependían de sí mismos, no dependían de sus propias fuerzas. No era un pueblo que se quejara delante de Dios por su condición, era un pueblo que estaba dispuesto a obedecer al Señor y ir y conquistar lo que el Señor les había prometido. Si miramos allí en Números 14, el verso 3, ¿sí? Mira lo que dice nuevamente, ¿por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿Qué pasa con el débil? Te voy a recordar hasta el momento. El débil grita y llora por su condición. El débil se queja sea cual sea su condición. Peor aún, el débil culpa a Dios por su condición. Y aquí lo que estamos viendo es que el débil anhela su pasada condición. Qué terrible esto. Ellos estaban diciendo, mejor nos sería volvernos nuevamente a Egipto. El débil siempre se la pasa diciendo, me iba mejor antes, me iba mejor antes de conocer de Dios, de ir a la iglesia, de buscar a Dios en oración, de leer la Biblia, me iba mejor porque el débil solo anhela su vieja manera de vivir y dice que estaba mejor allá. O sea, estaba mejor en el pecado, en la iniquidad, lejos de Dios, apartado del Señor. Pero el que sabe que ha venido a Cristo, el que sabe que hay debilidades en su vida, que hay circunstancias difíciles, pues no se la pasa anhelando su pasada condición. Antes agradece a Dios de que nos haya rescatado de esa vieja manera de vivir y le damos gracias al Señor porque sabemos que Él será nuestra roca y nuestra fortaleza, nuestro escudo, nuestro libertador, nuestro refugio, que en Él encontraremos realmente la fortaleza para continuar adelante y sobrellevar cualquier situación que pueda llegar a venir sobre nuestras vidas. Pero los débiles solamente anhelan su vieja manera de vivir. Por eso la palabra, perdóname, habla y dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué está diciendo con esto la palabra? Pues está mostrando claramente que tú debes ser una persona valiente. Violento significa eso, ¿sí? Agresivo en el reino espiritual, confiado realmente en el Señor, esforzado realmente en Cristo, no en ti, no en tus fuerzas, sino en Cristo Jesús. En la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 2,
El verso 20 dice lo siguiente: ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Amén y amén. Aquí está hablando del carácter de esos hombres que en algún momento estuvieron cerca del camino, cerca de Cristo, pero que se volvieron atrás, se olvidaron del camino de justicia. Y el Señor recuerda acá a través del apóstol ese proverbio donde dice que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Es una palabra fuerte, pero es real. Porque anhelar nuestra vieja manera de vivir es volver a eso, es volver a revolcarte en el cieno, es como el perro que vuelve sencillamente a su vómito. Es la figura literal. Si Dios te ha lavado, te ha limpiado con su sangre preciosa, cuando tú retrocedes, pues vuelves a esa condición anterior y estás demostrando tu debilidad, estás demostrando realmente que no estás confiado plenamente en el Señor. Finalmente, volviendo allí a Números 14, ve allí conmigo. Números 14, vamos a observar el verso 9. Adelantémonos un poco allí. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Amén y amén. ¿De quiénes eran esas palabras? Del mismo Josué y Caleb. Ellos estaban diciéndole al pueblo: no teman, ustedes están siendo rebeldes a Dios. ¿Qué característica muestra entonces el débil? El débil es rebelde a Dios. El débil es rebelde a la palabra. No se somete fielmente al Señor. Porque como él está confiado es en su propia fortaleza, entonces no permite que el Señor obviamente le ayude. Si el pueblo hubiese creído en eso, no sería un pueblo rebelde. ¿Te das cuenta de las palabras que ellos expresaban? Y decían: es que Dios está obviamente con nosotros, ¿cierto? Ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. ¿Qué palabra es? O sea, ellos sí creyeron fielmente. Josué y Caleb sí creían que Dios estaba con ellos, pero el resto del pueblo era un pueblo rebelde, era un pueblo que no se sujetaba a Dios. Ahí mostraba su debilidad. Ellos se creían fuertes, pero realmente eran débiles. Los débiles siempre son rebeldes a Dios. Siempre andan en oposición al Señor, a lo que Dios dice, a su palabra. La pregunta para ti en esta mañana entonces es: ¿reconoces tu debilidad? Amén. Pero le permites al Espíritu Santo que Él se haga fuerte en medio de tus debilidades. Eso es lo que el Señor quiere. No actúes en tus propias fuerzas, porque de lo contrario demostrarás tu debilidad, gritarás y llorarás por tu condición, te quejarás todo el tiempo, sea cual sea tu condición, te quejarás en todo momento, con los que están al lado, con la familia, con los amigos, con los vecinos. Te la pasarás quejándote de sea cual sea tu condición y nunca verás la gloria de Dios, nunca verás lo que el Señor está haciendo en tu entorno, nunca te darás cuenta que el Señor fielmente ha estado contigo. Si eres una persona débil, te la pasarás culpando a Dios y Dios no quiere eso. Antes Dios quiere que le agradezcamos día tras día por sus misericordias. Si eres una persona débil, te la pasarás anhelando tu pasada condición, lo que algún día fue antes de conocer de Cristo. Pero no podrás venir realmente a los atrios de Jehová ni llegar a la vida eterna. Y sencillamente esa debilidad mostrará tu rebeldía contra Dios, mostrará que eres una persona incrédula, sin fe. Todo esto que hemos hablado es porque Dios quiere que le permitamos al Señor, obviamente, hacerse fuerte en nuestras debilidades, que el Señor se glorifique en cada uno de nosotros, que nos muestre que realmente si estamos en Él y estamos cimentados en esa roca, el Señor nos llevará hasta el final. Hoy reconoce tu debilidad delante de Dios, pero dile: Señor, pero yo sé
que tú estás conmigo, tú me vas a ayudar, tú me vas a fortalecer, tú me vas a sacar adelante y en victoria. Señor amado, queremos darte gracias, Padre, por este tiempo de bendición, Señor. Y yo te pido en esta mañana, Señor, que tú te hagas fuerte en medio de las debilidades de cada uno de tus hijos. Esa circunstancia, ese momento de adversidad, esta prueba por la que muchos están pasando, Señor, que todos podamos depender de ti, Señor, que nos acerquemos a ti, que nos humillemos ante ti, que convirtamos nuestras vidas a ti, que rasguemos nuestros corazones delante tuyo, Señor, donde tú te puedas manifestar y donde tú puedas mostrar tu gloria, Señor. Hoy oro por cada persona, Señor, que reconoce su debilidad delante de ti, Señor. Hoy pedimos, Señor, que tu gracia no sea suficiente para que tu poder realmente se perfeccione en medio de todas nuestras debilidades, que tú te glorifiques, Señor, que tú te glorifiques, Señor, que hagas de nosotros varones y mujeres fieles a ti, fieles a tu palabra, que estemos cerca de ti, que no nos apartemos de ti, Señor. Queremos vivir única y exclusivamente para ti, Señor. Tómanos en esta hora, Señor, y aquel que se sienta débil, fortalécelo en ti, en tu espíritu, en tu palabra, que cada persona entienda, Señor, que el problema no es sentir esa debilidad, Señor, el problema es no depender de ti, Señor. Hoy yo te lo ruego, hoy yo te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que haya bendición de lo alto para cada vida en esta persona, que la gloria que está descendiendo en estos momentos sea gloria grande sobre cada hogar, sobre cada familia, que por lo contrario, como hizo el pueblo estando cerca allí de poseer la tierra prometida, hoy haya un pueblo que te crea, hoy haya un pueblo que crea tus promesas, que crea tu palabra, que dependa realmente de ti, Señor, que confiemos en ti, que ante toda circunstancia que se ha presentado, Señor, nuestra mirada esté puesta fielmente en ti, Señor, y no nos soltemos de tu mano por un solo instante. A ti te lo rogamos, Señor, y te lo pedimos, Dios mío, dándote toda la gloria, Señor, y toda la honra, mi Rey. Es en el nombre precioso, poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, aleluya, gloria a Dios. Reconoce tus debilidades día tras día delante del Señor. Y Él, el Señor, hazte fuerte en medio de ellas. Que esta palabra nos sirva para reflexionar realmente sobre cuando no dependemos realmente del Señor, cuando nos quejamos, cuando sencillamente nos vamos en contra de Dios y lo culpamos a Él, no entendiendo los planes y los propósitos del Señor, que no anheles tu pasada condición y sencillamente que te sujetes a la voluntad de Dios y no seas un hombre o una mujer rebelde delante del Señor. Entonces, mi hermano, que tengas un día en bendición, que la gloria de Dios esté sobre tu vida, que el poder de Dios se perfeccione en medio de tus debilidades. Un abrazo, Dios te guarde y te bendiga. No olvides compartir este mensaje para que otros reciban de la preciosa palabra de nuestro Señor. Dios te bendiga y te guarde.